Buenas noches, buenas noches. Un saludo muy especial a todas las personas que nos sintonizan por medio de YouTube. Padre Wilmar Darío Galeán. Saludamos especialmente también a las personas que nos sintonizan en Emaús, Jesús, Eucaristía. También saludo especial a todos nuestros oyentes de la emisora virtual www.enpijamacondios.com. En contados minutos iniciamos En Pijama con Dios, un tintico con el Padre Wilmar Darío Galeán. Bienvenidos. Buenas noches, Señor. Dice el Señor, todo el día sin cesar ultrajan mi nombre en medio de las naciones y también en otro lugar. Ay de aquel por cuya causa ultrajan mi nombre. ¿Por qué razón ultrajan el nombre de Dios? ¿Por qué nuestra conducta no concuerda con lo que nuestros labios proclaman? Los paganos, en efecto, cuando escuchan de nuestros labios la palabra de Dios, quedan admirados de su belleza y sublimidad, pero luego, al contemplar nuestras acciones y palabras y ver que no concuerdan con lo que decimos ser, todo es fábula y mentira, y empiezan a blasfemar. Cuando nos oyen decir que Dios afirma, si amáis a Dios, si amáis a los que os aman, no es grande vuestro mérito, pero grande es vuestra virtud si amáis a vuestros enemigos y a quienes os odian. Se llenan de admiración ante la sublimidad de estas palabras, pero luego al contemplar cómo no amarnos a los que nos odian y que ni siquiera sabemos amar a los que nos aman, se ríen de nosotros y con ello el nombre de Dios es blasfemado. De la homilía de un autor del siglo segundo de la era cristiana. Es importante, amado Jesús, al estar delante de ti, siempre crecer,
siempre entender que nuestro camino cristiano es imperfección, es fragilidad. Por eso, Padre Celestial, delante de la preciosa y hermosa presencia de tu Hijo, queremos pedirte nos bendigas, nos ilumines, nos llenes de tu amor. Bendícenos, amado Jesús. No queremos que tú seas blasfemado, minimizado y ante todo cuestionado por nuestra falta de amor. Danos mucho de ti, danos mucho de tu amor, danos mucho de tu Santo Espíritu. Bendito seas, Señor, alabado seas. Buenas noches, Señor. Buenas noches, un abrazo, una bendición muy especial. Soy el Padre Wilmar Galeano. Desde esta casita tenemos un rinconcito maravilloso, el rinconcito del cielo, para que juntos sigamos construyendo. Y como lo acabamos de decir en la oración, y escuchando y tal vez mirando esa homilía del autor antiguo, nos damos cuenta que nuestra vida cristiana tiene que caminar hacia esa perfección. ¿Cuándo será el fin del mundo? Cuando todo esté en plenitud, en perfección. Y todavía nos falta. Ese es el tiempo de la esperanza. Me alegra saludarlos. Una bendición muy especial a nuestro muy querido Hernán Ramírez. Una bendición, Hernán. Ya nos aprestamos prácticamente a retornar con toda nuestra pastoral, con todos los protocolos, pero a Dios gracias, teniendo la oportunidad de que nuestros grupos y nuestros apostolados vuelvan a abastecerse humana y espiritualmente de la enseñanza y del trabajo bíblico. Bendiciones, Hernán, un abrazo, buenas noches. Igualmente, Padre, un saludo muy especial para usted. Y sí, Señor, qué buena noticia ya tener nuestros templos, nuestra iglesia, parroquia Jesús Eucaristía, ubicada en Medellín, Antioquia, corregimiento San Antonio de Prado, abierta para salvar almas y estar donde queremos estar. Hoy les voy a regalar, Padre, una frase de San Francisco de Asís. Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. Invitamos así a todas las personas que compartan esta transmisión en vivo y en directo, con todos sus familiares, sus amigos, con todos sus contactos en sus grupos de WhatsApp, para llegar y evangelizar a todos los hogares. Bienvenidos. Una bendición muy especial, hombre. Qué linda frase, San Agustín, siempre tan edificante. Y la de San Agustín que se ajusta mucho a lo que podemos seguir trascendiendo. Ama y haz lo que quieras. De verdad que sí. También tenemos a Daniel López. Daniel nos quiere compartir una frase que me decía, Padre, ¿cómo le parece esta frase? Hágale, Daniel. Qué belleza. Cuéntanos. Buenas noches, Padre. Buenas noches para todos los que nos están viendo y escuchando. Así es, la frase que les quiero compartir hoy es de un grupo musical, Sí. es de una canción. Dice, para ser feliz, levántate y vuélvete a caer, porque al tropezar avanzas más. Y yo miro mucho esta frase como viendo a Cristo, porque yo me puedo levantar y vuelvo a caer, pero nunca me siento más, nunca siento cuando avanzo más, sino cuando estoy con mismo Jesucristo. Qué bien. Entonces me gusta mucho esa frase y las quería compartir hoy. Es que bonito, hombre, Daniel. ¿Y qué agrupación es?
Es curioso. La banda se llama Mago de Oz, pero yo soy un fiel creyente diciendo, cada quien mira cómo tomar la letra de cada canción. Es excelente. Vea, es una banda rockera. Una banda de rock Una banda española. española, wow. Me encanta mucho esa canción porque le enseña una parte de ser feliz en muchos ámbitos, pero yo miro siempre el ámbito con Cristo. Qué bonito. Usted prácticamente es nuestro Martín de Francisco Daniel, ¿eh? Martín de Francisco, un periodista que sabe mucho de fútbol y que es también como muy rockero, ¿no? Pero bien chévere, Daniel. Muy edificantes. Nos enseñan bastante Daniel, Hernán y obviamente todos nuestros hermanos. Vamos a bendecir nuestro tintico. Y bendecimos ese tintico porque en la vida, como nos dice Daniel, hay que entender que el tropiezo no es para detener, el tropiezo es para avanzar. Cuando a mí me hacen la terapia contra resistencia, el fisioterapeuta, yo hago mucha fuerza y después me suelta y la rodilla ahí mismo se me va con mayor impulso. Entonces muy oportuna la frase que nos regala Daniel a propósito de esa canción. Y en la vida también hay que poner orden, como lo expresaba la frase de San Agustín que nos compartía Hernán. Yo quiero que este tintico tenga sabor a progreso, a proyección, a proyectar mi vida a la manera como tengo que vivir mi fe cristiana. Que mi Dios nos bendiga a todos. Entonces, es muy importante lo que venía compartiendo a propósito de esa homilía del siglo segundo, mi querido Yesid, una homilía de un autor. No se sabe el autor, es del siglo segundo de la era cristiana y es obviamente un cristiano. Y esta homilía hace referencia a los ultrajes al nombre de Cristo. La iglesia viva es el cuerpo de Cristo. Y por eso cuando nosotros pasamos por ese tropiezo del que nos habla Daniel, por esa experiencia de desamor, por esas circunstancias tan particulares que acontecen en nuestra vida, uno cree que uno solo es el que sufre. Obviamente, nuestras realidades humanas las sentimos muy personales. Pero aquí hay algo que yo quiero que aprendan de fondo, y es que precisamente el sufrimiento del hombre creyente es el sufrimiento de la iglesia. Es el sufrimiento de la iglesia. Y por eso dice el texto: ay de aquel por cuya causa ultrajan mi nombre. Cuando nos oyen decir que Dios afirma: si amáis a los que os aman, no es grande vuestro mérito, pero grande es vuestra virtud si amáis a vuestros enemigos y a quienes nos odian. Se llenan de admiración ante la sublimidad de estas palabras, pero luego al contemplar cómo no amamos a los que nos odian y que ni siquiera sabemos amar a los que nos aman, se ríen de nosotros y con ello el nombre de Dios es blasfemado. A mí me parece muy importante y muy profunda esta enseñanza de este autor del siglo segundo de la era cristiana sobre esta enseñanza sobre la iglesia viva que es el cuerpo de Cristo. Y fíjense que es muy especial uno devolver amor con amor, como dice, amor con amor se paga. Pero la enseñanza y la inducción divina y del divino maestro consiste en amar a quienes nos odian, a nuestros enemigos. Yo pienso
que todos los días, si uno se descargara, si uno como que ese nivel de odio, de ensañarse contra esa persona que sabemos no nos quiere, si uno se descargara más frente a esa persona, uno realmente avanzaría y comprendería lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque es muy fácil uno vivir con quien lo ama, pero seguramente en algunas enseñanzas anteriores lo he inducido, pero no está de más recordarlo en este instante. Así como la gratitud hay que entregarla, porque si yo no entrego la gratitud, estoy siendo egoísta con lo que le tengo que entregar al otro. Cuando yo no digo gracias, soy un egoísta. Lo mismo pasa con esto que nos dice el autor en esta enseñanza sagrada. Si yo amo solo a los que me aman, estoy bien con ellos. Listo, ya no hay que hacer nada más. Hay un lenguaje que unifica nuestra comunicación y nuestra relación. Pero cuando yo estoy mal con alguien y lo único que frente a esa persona se me ocurre es hablar mal, dañarle la honra, desestabilizarlo a él y también autodesestabilizarme, ahí viene lo que dice este autor: blasfemas el nombre de Dios. Cuánta blasfemia al interior de los hogares, al interior de las familias, por caer en el desamor, por caer en ese te odio, te detesto. ¿Cómo es posible que Dios cohabita en estas realidades nuestras en las que precisamente no valoramos lo mucho que hace Dios en nuestra vida? Así pues, hermanos, si cumplimos la voluntad de Dios, perteneceremos a la iglesia primera, es decir, a la iglesia espiritual, que fue creada antes que el sol y la luna. Pero si no cumplimos la voluntad del Señor, seremos de aquellos de quienes afirma la Escritura: habéis convertido mi templo en una cueva de bandidos. Por tanto, procuremos pertenecer a la iglesia de la vida para alcanzar así la salvación. En el programa del lunes hablamos de la sanación de esas impactantes noches oscuras y también hice la invitación a la sanación del corazón. Tal vez hoy, con toda esta linda enseñanza que me encontré en esta homilía, que inmediatamente pensé, qué bueno hacerle eco y traerla a nuestro espacio en Pijama con Dios. Entonces, uniendo lo del lunes con lo de hoy, dense cuenta que hay que ir al corazón para realmente ayudarle a sanar, porque hay que sanarlo de muchos odios, de muchos rencores, de muchas envidias, y como se los explicaba también en otro momento, de todo aquello que se nos pega al alma, como cuando al pasar por el campo se nos pegan las hierbitas que en forma así de gadillo se van adhiriendo especialmente a los zapatos y a la parte inferior de nuestro pantalón. Nosotros tenemos que luchar mucho en la vida espiritual para que se configure nuestro ser verdaderamente cristianos.
Y por eso este autor nos dice que nosotros debemos pertenecer a la iglesia espiritual, es decir, a esa iglesia que el Señor ha fundado antes del sol y antes de la luna, es decir, antes del sol que hay noche. Entonces nosotros hemos sido creados en esa misma noche, porque en esa noche Cristo ha vencido la oscuridad que a ti te aflige. Cristo ha vencido las tinieblas de la muerte. ¿Y qué hay antes de la luna? Hay día. Entonces, en esas obras del día que contaminan tu corazón, que te llenan y que te perturban al dejar ingresar en tu vida el odio, el rencor, la envidia, todo lo que va enfermando y esclavizando, nosotros nos ponemos en bandeja de plata a ese espíritu perverso para que sencillamente desestabilice nuestra vida. Y dice el autor que la Sagrada Escritura afirma: habéis convertido mi templo en una cueva de bandidos. Tremendo. No el templo material, lo que el cristianismo en las enseñanzas de San Pablo nos va a decir: ustedes son templos del Espíritu de Dios y en ustedes mora la gracia de Dios. Y si somos templo y sabemos que mora, ¿por qué también habitan tantos pecados, tantas acciones incompetentes que van a salir desde adentro? ¿Por qué? Porque uno por odio mata, uno por envidia mata, uno por rencor mata. ¿O no le es muy común la experiencia? Es que hasta soy capaz de matar y comer del muerto. Entonces, ¿todo eso dónde acontece? En el corazón. Y por eso hay que sanar el corazón. Y me encanta la manera como el autor lo lleva: porque habéis convertido mi templo en una cueva de bandidos. Cuando llega Ustedes la han noche, visto recibe a Dios en tu casa, en la tan pijama con mencionada Dios, para calle vivir del en paz Cartucho, el sueño de la noche. o las Un plazas tintico. de vicio, Prepara tu corazón. las ollas, así las llaman aquí en Medellín, Hernán, Yesid, las plazas de vicio, en esas, diríamos, casas antiguas, o en esas, diríamos, como en esas casas viejas del centro, donde solamente se ve entrar a quien entra a consumir droga. Y bueno, no, cuando iba a las litografías por allá al centro, cuando mandaba sacar material pues para las parroquias en las que he estado, me tocaba ver. Eso dice el Señor en el Evangelio: esa es una cueva de bandidos. Lo triste es que la cueva de bandidos esté en tu vida cristiana, en tu vida de bautizado, en tu vida de fe. Entonces uno tiene que crecer y madurar en la vida cristiana. Y continúa el texto diciéndonos: creo que no ignoráis que la iglesia viva es el cuerpo de Cristo. Dice en efecto la Escritura: creó Dios al hombre, hombre y mujer los creó. El hombre es Cristo y la mujer es la iglesia. Ahora bien, los escritos de los profetas y de los apóstoles nos enseñan también que la iglesia no es de este tiempo, sino que existe desde el principio. Fíjense la manera como este autor sagrado nos hace comprender que nuestra condición humana integral se adhiere a Cristo, y que la integralidad de la iglesia, del cuerpo que somos cada hombre, cada mujer, delante de Cristo somos su iglesia, somos su amada esposa. Y en esa relación
de cómo Cristo amó a su iglesia, así nosotros como iglesia amamos a Cristo. Y por eso prevalece un don, el cómo me conduzco en la vida cristiana, conservando precisamente no tener un corazón enconado, no entaconado, como cuando vuestras amadas esposas se ponen el tacón, no, enconado, que viene como de afectación. Parece la palabra encono, lo decíamos hace algunos días, a infección, ¿cierto? La herida se encona y es muy triste que el corazón se conserve, se mantenga, viva así. ¿Por qué? Porque hace daño hacia afuera y hace daño hacia adentro. Y ese corazón enconado, dirá el Señor Jesús, las malas acciones son las que provienen de adentro. Los robos, los asesinatos, las malas inclinaciones, todo lo que a uno lo daña viene desde adentro. ¿Y cómo está el corazón? Infectado. Entonces, un alma infectada, porque no tiene sanación interior, no olvida que es iglesia. Y a nosotros no se nos puede olvidar que el que tiene el corazón triste y herido es iglesia. A nosotros no se nos puede olvidar que los que sufren somos iglesia. Entonces, en esta enseñanza es importante comprender el valor de que en mi vida es tan importante mantenerla en sanación. ¿Y cuándo está sano uno? Cuando uno tiene encuentro con Cristo. Cuando uno no tiene encuentro con Cristo y vuelve a su hombre viejo, está el espíritu del mal para inmediatamente decirle a uno: venga que es que usted fumaba y consumía droga, venga que es que usted tomaba alcohol, venga que es que usted se perdía, venga que es que está su memoria, y el espíritu del mal de una lo acondiciona a uno y se pierde todo ese constructo y se pierde como toda esa experiencia de amor fraterno. Mi vida cristiana es una experiencia de amor fraterno y no se le puede perder a Cristo, no se le puede perder a la iglesia. Por eso en la iglesia nos alegramos. Y ayer yo lo decía, o en estos días, no recuerdo cuándo, me alegro por las personas que hicieron el retiro espiritual, porque sé que en ellas hay jóvenes y jóvenes que han estado en experiencias tristes y oscuras. Entonces, cuando como iglesia culminamos un retiro espiritual, cuando he visto, porque soy testigo de ello, y vuelve con gran gozo, con una impactante efusión, con rostros cambiados, con el corazón henchido, ahí ya no está enconado, está henchido, es decir, el corazón exulta. Vea los corazones de una persona, por ejemplo, yo aquí que tengo en mi parroquia el retiro de Emaús, ver el corazón de los hombres, de las mujeres, cuando vienen a la Eucaristía de cierre. Vienen después de haber confrontado durante 3 días el amor del Padre, la gracia del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo, y vienen con sus vidas a entenderse simple y llanamente mirados con amor y con misericordia. Porque es que uno no va al retiro porque es el más santo. Uno va a un retiro porque necesita de lo que allá espiritualmente se cocina para que sea alimento que viene a mi alma y a mi vida. Entonces, hombre y mujer, ¿cómo va nuestra construcción? Hemos tropezado, no quiero olvidar la frase de Daniel, pero también hemos puesto orden, como nos decía la frase de Hernán,
que la podemos recordar, Hernán, y en especial en este tono de nuestra apreciación. Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Eso es organizar. Y eso es dejar que el Espíritu de Dios le dé orden a mi vida. Estamos en Pijama con Dios, leyendo con fe el día que termina en medio de la noche. Seguiremos meditando esta linda homilía que nos suscita grandes enseñanzas en Pijama con Dios. Cuando llega la noche, recibe a Dios en tu casa, en Pijama con Dios, para vivir en paz el sueño de la noche. Un tintico, prepara tu corazón, llénate de oración y recibe la bendición. Padre Wilmar Galeano, en Pijama con Dios, para leer con fe el día que termina en medio de la noche. Cuando uno puede encontrar esas enseñanzas del cristianismo primitivo y entonces nos da todo esto, lindos gozos en el alma. Quiero continuar con el texto a propósito de esta profunda enseñanza. La iglesia era espiritual como espiritual era el Señor Jesús. ¡Qué lindo! Acabamos de hacer un retiro espiritual virtual como una oportunidad y una posibilidad dentro de esta época de pandemia. Y el ejercicio espiritual es lo que yo permito que Dios obre y realice en mí. A uno no le hacen el retiro espiritual, lo conducen. Recuerde, me conduzco con mi hermano. Pero un retiro espiritual, el que lo hace es cada uno. Porque una cosa es como me está conduciendo a mí el Espíritu de Dios, otra como conduce a Yesid, otra como conduce a Hernán, otra como conduce a Daniel y otra como te conduce a ti, querido hermano. El Espíritu sopla donde quiere y me encanta lo que nos enseña el autor. La iglesia era espiritual, como espiritual era el Señor Jesús. Pero se manifestó visiblemente en los últimos tiempos para llevarnos a la salvación. Esa iglesia a la que le escribe Pablo, que está en Corinto, en Tesalónica, en Roma, en Éfeso, en Colosas, esa iglesia ha crecido y esa iglesia ya para el siglo II, miren lo bellamente que habla. No se había contagiado como la iglesia actual hasta de coronavirus. Lo triste es cuando la iglesia deja de ser espiritual y se queda en lo material y se queda en un anhelo de poder, en un anhelo completamente desenfocado de lo que la pensó su maestro y fundador Jesucristo. No podemos dejar de ser espirituales, porque el hombre que deja ser espiritual, deja de ser espiritual, se desentiende del Espíritu de Dios. Y por eso en la última sección del retiro espiritual les insistí, proyectarnos con la luz del Espíritu de Dios. Esta iglesia que era espiritual se ha hecho visible en la carne de Cristo, mostrándonos con ello que si nosotros conservamos intacta esta iglesia por medio de nuestra carne, la recibiremos en el Espíritu Santo, pues nuestra carne
es como la imagen del Espíritu y nadie puede gozar del modelo si ha destruido su imagen. ¡Qué belleza! ¡Qué espiritualidad! ¡Qué madurez! Nos afligen los tropiezos humanos porque dejamos la maravillosa capacidad del Espíritu de hacernos en la vida cotidiana. Todo esto quiere decir, hermanos, lo siguiente: conservad con respeto vuestra carne, para que así tengáis parte en el Espíritu. Y así afirmamos que la carne es la Iglesia y el Espíritu es Cristo. Ello significa que quien deshonra la carne, deshonra la Iglesia, y este tal no será tampoco partícipe de aquel Espíritu que es el mismo Cristo. Con la ayuda del Espíritu, esta carne puede por tanto llegar a gozar de aquella incorruptibilidad y de aquella vida que es tan sublime que nadie puede explicar ni describir, pero que Dios ha preparado para sus elegidos. Hermosa y maravillosa la enseñanza. ¿Cómo nos da pie para entendernos en la iglesia? Una iglesia espiritual orante, que imita a su Señor. Una iglesia que no camina por caprichos del Padre X o del Padre Y. Una iglesia que tiene que estar siempre iluminada por el Espíritu. Y cada que la ilumina el Espíritu, afronta y enfrenta de mejor manera los ultrajes. Una iglesia iluminada por el Espíritu para comprender cuando tú de la iglesia te ausentas, te desvías, te pierdes. Padre, es que llevo tanto rato sin ir a misa, llevo tanto tiempo alejado de Dios. El Espíritu de Dios en la iglesia hace posible que se prepare lo mejor para usted y para mí, que somos elegidos. Cuando llega la noche, recibe a Dios en tu casa, en pijama con Dios, para vivir en paz el sueño de la noche. Cuando llega la noche, recibe a Dios en tu casa, en pijama con Dios, para vivir en paz el sueño de la noche. Un tintico, prepara tu corazón, llénate de oración y recibe la bendición. Padre Wilmar Galeano, en pijama con Dios, para leer con fe el día que termina en medio de la noche. Los quiero invitar entonces para que oremos como iglesia. La iglesia, la carne, seres humanos. La iglesia espiritual, la que pide el Espíritu. Entonces, en la carne humana cabe el Espíritu de Dios. Yo creo que a nadie en su casa, el que tenga gato o perro o loro, le va a decir: oiga, me amo, hoy no lo he visto rezando, hoy no hemos rezado, se nos olvidó la coronilla. No, porque el Espíritu de Dios en la criatura animal está, porque es criatura, mas no obra la capacidad que sí está en nosotros. Entonces, por eso nosotros cada noche ya podemos decir: Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que el Señor nos ha preparado,
reconozcámonos pecadores, necesitados del perdón, de la falta de amor al prójimo, de la deslealtad de nuestro corazón, de lo que como iglesia guardamos en nuestro interior. Qué bueno no ser esa cueva de bandidos que guardamos en el corazón, sino limpiarlo y ofrecérselo todo al Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Salmo 30. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Ven aprisa a librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve, tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame, sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu, tú el Dios leal me librarás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor, más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor, como el centinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde lo hondo a ti grito, Señor. No lleguéis a pecar, que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo. No dejéis lugar al diablo. La enseñanza que hoy se nos propicia nos tiene que ir dando la altura y el nivel de ser de Cristo, de ser cristianos. Y esta carta o esta homilía de hace ya más de 2000 años se hace actual porque con toda certeza alguien cuando la escribió muy lleno de espíritu y amando la iglesia, la misma iglesia vio la necesidad de conservar estas palabras para recordarnos en este tiempo que no se nos puede olvidar que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En esta noche, sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Jesucristo, tú que eres manso y humilde de corazón, ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera. Dígnate, pues, aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado, que podamos descansar durante la noche, para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos darle un saludo pues muy especial a todos nuestros oyentes, a todos los que nos siguen a través de las redes, y qué bueno pensar y sentir que le pudo haber regalado el Señor en este momento de oración y reflexión a nuestro amigo Yesid, que hoy nos acompaña. Es una bendición que esté aquí con nosotros. ¿Qué te llevas como de este momento de reflexión, Yesid? Compártenos algo. Padre, buenas noches. Realmente muy tocado por las palabras. Esa parte del perdón, de buscar siempre uno perdonar a las personas, no estar ahí siempre criticando a los demás. Muchas veces nos cargamos con todo eso y no soltamos. Y lo que usted decía, hay que soltar para seguir viviendo y creciendo. Me llevo eso esta noche, Padre, porque en realidad eso es lo que hay que hacer. Qué bonito, Yesid, me alegra mucho. Ve, ahí está, una buena impresión. Y si algo así como lo que quedó en el corazón de Yesid queda allá en sus corazones, es una bendición. ¿Algo más, Yesid? No, Padre, así está bien. Amén, muchas Amén. Gracias. Qué belleza, hombre. Hernán, muchas gracias. Una bendición muy especial para ti, para todos nuestros oyentes. Recuerden, van a ir elaborando y preparando si tienen alguna pregunta, porque en nuestro espacio el próximo viernes, así como fue todo un éxito el compartir con las personas cuando nos llamaron y cuando se comunicaron con nosotros, lo haremos también el próximo viernes para que tengan sus preguntas, para que tengan la oportunidad de comunicarse con nosotros. Los quiero mucho, soy el Padre Wilmar Galeano y en compañía de Hernán Ramírez, de Daniel López y del Espíritu de Dios, que es el que nos mueve a estar compartiendo estos tinticos tan espirituales, tan llenos de Dios, porque somos iglesia, una iglesia que asciende y que sube al encuentro con Dios. Bendiga su cama, échele agüita bendita a la almohada para que concilie el sueño y ante todo, llénese de Dios para que descanse tranquilo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un abrazo, los quiero mucho, feliz noche, dulces sueños, bendiciones al despertar, que descanse.